Entonces vamos a comenzar hoy con el tema, vamos a continuar mejor dicho con el tema de derivadas. Listo, ya vimos las derivadas de funciones sencillas, vamos a seguir con otro tipo de derivadas. Entonces hay unas funciones que se llaman funciones algebraicas, que son las que hemos venido trabajando, que son funciones que tienen que ver con suma, producto, potenciación y radicación de números reales, ¿cierto? Son funciones algebraicas. Hay otro tipo de funciones que no son algebraicas. Esas funciones se llaman funciones trascendentes. Las funciones trascendentes son funciones trigonométricas inversas, exponenciales y logarítmicas. Entonces, el día de hoy vamos a ver las reglas de derivación que corresponden a este tipo de funciones, a funciones trascendentes. ¿Listo? Entonces son las trigonométricas inversas, exponenciales y logarítmicas. Estos dos límites son los que ya dijimos pues que son teoremas y los podemos tomar como axiomas de verdad, los podemos utilizar pues de ahora en adelante para resolver diferentes operaciones que necesitemos. Entonces, la derivada de funciones trigonométricas serían estas reglas, la regla de la 11 a la 16. La regla de la derivada 11 que dice la derivada del seno de x es igual a coseno de x. Resulta que cuando ustedes tienen una función metida dentro de las como ángulo de las funciones trigonométricas, tienen que derivar también el ángulo. Entonces, si quieren, hacemos un ejercicio enseguida de eso. O sea, eso lo que quiere decir es que yo derivo la función y derivo internamente. Es como algo como cuando hacíamos la regla de la cadena. Asimismo, la derivada del coseno de u de x es menos seno de u de x. Ahí ya sería con un signo negativo. La de la tangente es secante al cuadrado de u de x. La de la cotangente es menos cosecante. La de la secante es secante por tangente. Secante por tangente. Sí. Y la 16 que es cosecante ya sería menos cosecante por cotangente. Entonces, hagamos un ejemplo. Hagamos estos dos ejemplos. Entonces tenemos que x igual a x a la 3 más 2x menos 2. Toda esta función multiplica al seno de 3x a la 2 menos x a la 3. Entonces, ¿qué sería la derivada de esta función? Será la derivada de un producto. Sí, la derivada de un producto. Entonces, ¿cuánto les da? Yo voy copiando y se me van diciendo. Este primer término, ¿cuánto les da? Da 3x a la 2 más 2. Por seno de 3x a la 2 menos x a la 3. Eso, recuerden que primero deriva un término y el otro lo deja tal cual como está. ¿Qué sigue? Más. No, más. En el producto siempre es más. Más. La derivada del seno de 3x a la 2. Eso. Entonces copiamos este igual. X a la 3 más 2x menos 2. ¿Y la derivada del seno es cuál? Menos coseno. Menos coseno. Miren ahí la reglita. La regla 11. Coseno. No, la derivada del seno es coseno positivo. Entonces miren que es coseno
del ángulo que tengo adentro. O sea, coseno de 3x a la 2 menos x a la 3 por la derivada de este ángulo, que sería 6x menos 3x a la 2. O sea que en la regla de la derivada 11, en este caso, la u de x que me mencionan ahí sería 3x a la 2 menos x a la 3. Miren que la 11 dice que es la derivada del seno de u de x por la derivada de esto. Que dicen que esto es de u de x. Sería 6x menos 3x a la 2. Que esto es lo mismo que decir u' de x. Listo. Entonces esto me quedaría ya así. La podemos reorganizar para de pronto no confundir este último término, porque este último término ya no hace parte del ángulo. O sea, el ángulo del coseno solamente es 3x a la 2 menos x a la 3. O sea, que quedaría algo así, 3x2 más 2 por el seno de 3x a la 2 menos x a la 3 más x a la 3 más 2x menos 2 por 6x menos 3x2 por el coseno de 3x2 menos x a la 3. Así quedaría finalmente. Al otro punto. Ahora el otro ¿cuál es? El otro ejercicio. Es tangente a la 4 de s a la 2 más 3s. Entonces cada uno lo va a hacer ahí y me va a decir cuánto le da la derivada. Ahí derivo la función con respecto a s. La derivada de 3. Sí. La derivada de la tangente es secante al cuadrado. Para los que no tengan las reglas ahí. Es la regla derivada 13. Ya la haría esto. Pero es que esto es lo mismo que tener el 4 aquí. Esto es 4. otro elefante. No tenemos que reemplazar a la tangente como solo sobre coseno. No, pues porque según las reglitas, tangente, la derivada del tangente sería esto. Y la derivada Ya- se canta. Y ya ahí hay que ver la derivada de la secante. Ese canta. No, ya. Pero ya, o sea, ya que no- sale de la tangente. Pero eso porque puede ser cuatro. Sí, yo. Entonces miren, según esta regla, la regla 13, ¿cuál sería u de x en el ejercicio? En este caso sería pues u de s, que es en términos de s. Esto es lo mismo que tener esto secante de la distancias a la cuadrada.
esto sería 4 de acá. 4. seca de la más 3s por la derivada del termo. ¿Qué hora es? Son los vectores de seca. Ustedes miren que el ejercicio lo podemos hacer como si fuera una especie de... Lo podemos hacer por regla de la cadena para que lo hagamos más fácil. Ya cuando tengan más experiencia, no tienen necesidad de usar regla de la cadena. Entonces podemos decir lo siguiente. O si quieren lo hacemos así, cortica y enseguida le hacemos por regla de la cadena que ya copié. U de S igual a S al cuadrado más 3S. T de S, miren que sería tangente a la 4 por U de S. En la regla de la derivada 13, ¿qué le dicen que la derivada es secante al cuadrado por U de X por la derivada interna? Entonces, en este caso, nosotros tenemos lo siguiente. Aquí tenemos que aplicar la regla de la derivada 10. Entonces, ¿qué sería? Sería la función 4 por tangente a la 3 de U de S. ¿Qué dice la regla de la derivada 10? Para recordar. Que usted tiene una función y igual a f de x elevada a la n, y aquí me faltó por la derivada interna, por... No, venga por aquí. Empecémoslo más bien de otra forma, para que de pronto no se me vayan a confundir. Porque ahí de pronto sí se puede hacer por ahí, pero cuando uno tenga más... hagámoslo más bien de la siguiente forma, llamemos u... U igual a S al cuadrado más 3S. V la llamamos a ver cómo les explico para que de pronto me lo entiendan bien. V igual a tangente a la 4 de esto La derivada de la tangente. ya hagámosla más bien así. U igual a S al cuadrado más 3S. V igual a tangente de U. Y igual a V a la 4. Entonces me voy a devolver a ver si me da lo mismo. Y igual a V a la 4. ¿Cuál es V? Tangente. O sea, tangente de U. Todo esto elevado a la 4. Esto es lo mismo que decir tangente a la 4 de U. ¿Cierto? Ya después... Y sería igual a tangente a la 4 de la U. ¿Y U es cuál? S al cuadrado más 3S. Entonces, si hagámoslo así más fácil. ¿Cuál es la derivada de U'? 2S 2S Más 3. más 3. ¿Cuál es la derivada de B'? secante La de tangente es secante al cuadrado. De U. Voy a verificar la regla de la derivada 13. Secante al cuadrado de U. ¿Y cuál es la derivada de Y'? 4b a la 3. ¿Cierto? Entonces voy a unir. Esto era para comprobar que sí la está haciendo buena la sustitución. Ahí estoy utilizando regla de la cadena. Entonces, ¿cómo me quedaría?
Tengo que derivar y con respecto a ese, perdón. Yo borro esto para no dejar ahí confusiones. Tengo que derivar y con respecto a ese. Entonces lo que hago es que derivo y con respecto a v, de ahí derivo v con respecto a u, y ahí derivo u con respecto a s. Mira que me voy yendo en cadena, y con respecto a v con respecto a u y u con respecto a s, y finalmente la que necesito obtener es de y con respecto a s. Entonces ya voy reemplazando cada término. De y con respecto a v me queda 4v a la 3 por v con respecto a u me quedaría secante al cuadrado de u por u con respecto a s me quedaría 2s más 3 y luego reemplazo. Entonces voy a reemplazar lo que vale v. Vale. Tangente. Entonces, ¿qué es para? Es Ustedes las tienen ahí. Entonces tengo lo que vale. De y con respecto a s. ¿Cuánto vale v? V vale tangente de u. Y todo eso está elevado al cubo. Estoy reemplazando solamente el término de v. Secante al cuadrado de u por 2s más 3. Y luego reemplazo lo que vale u. Entonces quedaría de y con respecto a s 4 por la tangente de u. ¿Y qué vale u? U vale s al cuadrado más 3s. Y todo eso elevado a la 3 por el secante al cuadrado de u. Y u vale s al cuadrado más 3s. Y todo eso por 2s más 3. Miren que este último término, 2s más 3, no hace parte del ángulo. Entonces, para que no se equivoquen y no lo hagan, porque ya que estoy poniendo paréntesis, que este se hace, te lo voy a poner al principio. Entonces me quedaría algo así, de y con respecto a s, que sería 4, tangente. Aquí tengo esta tangente. Todo eso está elevado al cubo. Esto le tengo que poner tangente al cubo acá. Del ángulo. S al cuadrado más 3s. Ah, iba a poner ese al principio y no lo puse. Pongámoslo al principio del término. 2s más 3 por secante al cuadrado de 2s más 3. Sí, porque esta es... No, esta era s al cuadrado. Aquí es s al cuadrado. S al cuadrado más 3. Por aquí. Entonces, así lo pueden hacer usando regla de la cadena. Si, por ejemplo, ya ustedes, cuando hagan bastantes ejercicios de derivadas, este es el ejercicio inicial. Lo pueden hacer de la siguiente forma. Y' igual. Aquí aplican simultáneamente la regla de la derivada 10 que me dice bajo el n, el 4, multiplica toda la función, ¿cierto? S al cuadrado más 3s, la eleva al cubo, que elevar al cubo la función es como poner aquí a la 3, por la derivada interna de la función. O sea, por tangente de s al cuadrado más 3s prima. Esta es la regla de la derivada 10. Que es bajar el n, elevarlo a la 3, s al cuadrado. Si tengo algún error me dicen. Por tangente de s al cuadrado más 3s. Entonces luego la derivada, hagámosla aquí aparte. La derivada de tangente de s al cuadrado más 3s. La derivada de todo esto, ¿cuánto es?
es secante al cuadrado del término de adentro, S al cuadrado más 3S por la derivada del ángulo, es por 2S más 3. Entonces voy a reemplazar eso allá arriba. Entonces me quedaría Y' igual al 4 tangente al cubo de S al cuadrado más 3S por la derivada de este término que ya dijimos que era este de acá abajo, 2S más 3 por secante al cuadrado de S al cuadrado más 3S. Miren que esta segunda forma es mucho más rápida, pero de pronto si no tienen mucho adiestramiento se pueden equivocar. Miren que finalmente nos da lo mismo. La de arriba lo que dio y la de abajo lo que dio. Da lo mismo. De pronto esta segunda forma les sirve más cuando ya tienen más, porque de pronto de pronto pueden obviar términos. Este. Así. Profe, Dime. puedes bajar la hoja de atrás un poquito y subir la que está encima otro poquito. O sea, eso. Ajá. Y sube la otra. La que bajaste, sube. La pongo encima. Ajá. Otro poquito. Ahí. No, más de para arriba. ¿Dónde está la Para regla? comparar el resultado. Ajá. Porque arriba quedó secante cuadrado de S al cuadrado más. Ah, más 3S. Espérate si de pronto lo copié malo. Que pudo haber sido un error mío. Sí, es un error mío porque yo me acuerdo que aquí reemplazaba U. Esta sí es la derivada del U. Y aquí es secante al cuadrado más. Pero yo reviso. Yo creo que es un error que yo copié. Sí, aquí es 3S. Mira la hoja anterior. Aquí, al transcribir el término, lo copié malo. Es S al cuadrado más 3S, porque aquí lo que reemplazo es la U. Ningún error acá. Muy bien. Aquí es 3S. Me equivoqué pasándolo. Entonces miren que con estas funciones trascendentes es similar a las otras, lo único que hay que aprender son las reglas. ¿Cuál es la derivada del seno? ¿Cuál es la derivada del coseno? Pero similar en las otras también se puede dar una regla de la cadena, sí. Una función metida dentro de otra función. Varias funciones metidas dentro de otras. Sino que con las funciones trascendentes, con las funciones trigonométricas, es más fácil que se dé una función dentro de otra y de pronto uno se complica más. Entonces les explico algo. Cuando ustedes tienen seno de x y todo este término está elevado al cuadrado, esto es lo mismo que yo decir seno al cuadrado de x, que fue lo que hice en el anterior ejercicio con la tangente. ¿Listo? Seno de x elevado al cuadrado, lo mismo que decir seno al cuadrado de x. Bueno, ahora tenemos algo que son las funciones trigonométricas inversas. Entonces yo les voy a explicar la primera, que es la del seno, y ya ustedes miran las otras. Entonces, ¿qué son las funciones inversas? Cuando una función tiene inversa, a ver si se acuerdan, eso está en el apéndice 3, en el capítulo 0 del libro. Cuando una función tiene inversa. Cuando la función es inyectiva, o sea, cuando la función es 1 a 1.
Entonces nosotros tenemos la siguiente función, y igual a seno de x. Si hacemos un cambio de variables, miren que la función queda x igual a seno de y. Lo único que estoy haciendo es reemplazar y por x y x por y, como intercambiándolo. Miren esta figura. Esta de aquí adelante es la gráfica del seno. ¿Cierto? Miren que la gráfica del seno sube desde 1 hasta menos 1 y ahí va desde menos infinito hasta infinito con intervalos de pi. 3pi, menos 2pi, pi, listo. Miren que cuando siempre está en pi, en 2pi, la función siempre vale 0. ¿Cierto? Miren que en pi siempre toca el eje x. ¿Sabe? Cuando x vale pi, y vale 0. Cuando x vale 2pi, y vale 0. Hagan en la calculadora si quieren seno de 2pi y les da 0. Seno de pi les va a dar 0. Entonces miren que la función sube desde menos 1 hasta 1. Mientras que si yo invierto esa gráfica, miren cómo me queda invertida. Invertida me queda, en el eje X me queda desde menos 1 hasta 1 y en el eje Y me queda ya desde menos infinito hasta infinito con intervalos de pi. Esta gráfica es una función. No, ¿Por qué no? porque una recta vertical corta la función en 2 puntos. Eso, mire aquí la recta vertical. Lo que está diciendo Andrei, ya me lo grabé. Una memoria. Lo que está diciendo Andrei, miren que estoy tocando ahí al eje, a la función en varios puntos. Miren que ahí están trazando una recta vertical y la tocan. Entonces, ¿qué se puede hacer en este caso? En este caso lo que hacen en el libro y lo que nosotros podemos hacer para tomar una función es que vamos a acotar el intervalo. Entonces ya no va a ser desde menos infinito hasta infinito, sino que la vamos a considerar desde menos pi medios hasta pi medios. Listo, aquí lo que explican es la recta vertical está desde menos 1 a... Entonces aquí lo que hacemos es que vamos a restringir el dominio, ¿cierto? Entonces vamos a restringir el dominio desde menos pi medios hasta pi medios. Y ya con eso, ahí sí podemos obtener una función. Si nosotros acotamos la función y igual a seno de x desde menos pi medio hasta pi medios, ahí sí podemos obtener una función inyectiva. Y al tener una función inyectiva le podemos sacar inversa. Entonces al tener la inversa, ya la inversa nos quedaría, esperar si tengo por aquí, no. Pero acá sería la definición de la función inversa. La función inversa se denota por seno a la inversa de x o ar seno de x. Eso ya de las copias acá que de pronto no leen bien. Y se define de la siguiente forma. Yo me las copio aquí una vez para que les quede. Entonces ya ustedes miran las otras, que las otras son de forma similar. Entonces la función inversa es seno inverso de x, es como decir seno a la menos 1 de x, ¿cierto? Eso sale de seno a la inverso de x. Y esto es lo mismo que arc seno de x. ¿Listo? La función inversa en el eje x va desde menos 1 hasta 1, ¿cierto? Y en el eje y va desde menos pi medios hasta pi medios. Entonces, asimismo, similarmente, se hacen para las otras funciones. Desde la 11 hasta la 16 son derivadas de funciones trigonométricas normales. Ahora miremos las otras reglas. Las otras reglas van de la 17, que son las trigonométricas inversas. Desde la 17 hasta la 22.
Entonces miren la regla de la derivada 17. La derivada de seno inverso de u de x es igual a 1 dividido la raíz de 1 menos u de x al cuadrado por u' de x. Recuerden siempre derivar el u. Miren que ahí en este caso tenemos dentro del seno un ángulo. ¿Listo? Aquí tenemos la regla de la derivada 18 para el coseno inverso, que ya es similar a la anterior, lo único que cambia es el signo de arriba. La regla de la derivada 19 es la tangente inversa. La 20 es menos 1 sobre 1 más. Miren que la tangente inversa y la cotangente inversa son similares, lo que cambia es el signo. En la cotangente inversa tenemos un signo negativo arriba. El coseno también. Listo, ahí para que las vayan viendo. En la derivada 21 es la secante inversa y la derivada 22 es cosecante inversa. Entonces miremos este ejemplito. Yo creo que con este ejemplito ya como cortico, ¿cierto? Entonces vamos a derivar f de x igual a x que multiplica al seno inverso de x elevado al cuadrado menos 2x más el 2 por la raíz cúbica de 1 menos x a la 2. Y todo este término va a estar multiplicado por la tangente inversa de 3x a la 2 menos 1. Entonces cada uno lo va a hacer ahí en el puesto. O lo va a hacer ahí con otro compañero. Testemos la derivada de un ¿Cómo van con el ejercicio? Ahí. No, pero ya con ese ejercicio aprenden a emplear las reglas para las inversas, las funciones inversas. ¿Les pongo las reglas o ustedes las tienen ahí? Bueno.
Y esto es más. Esa era la tangente. La derivada de tangente a la menos 1 es 1 sobre 1 más u. Esto es u. A ver, esto es u. Entonces tengo que es 1 sobre 1 más u por ux. Bueno, esto sería ux. 1 más ux al cuadrado. 1 más ux al cuadrado, o sea, 1 más 3x a la 2 menos 1 al cuadrado. ¿Qué la vamos haciendo entre todos? Sí. ¿O la quieren terminar? Por la derivada de u, que es 6x, ¿cierto? No, pero vemos. Pues sí, por aquí. ¿No se bajaría esa multiplicada? No, porque es que aquí no hice la derivada, aquí es ux. Aquí es la derivada. Ah, ya. O sea, aquí es la derivada de ux, pero aquí es ux al cuadrado. Sí, ya. Y entonces luego si se deriva u, multiplicando esa fracción. Entonces este sería este. Y esto está por x célula menos 1 de x. Aquí le falta por tangente. Yo no sé qué. No la saca. Ah, y ya. Es que acá sigue esto es 2x más 2. Entonces vamos mirando a ver cómo les está quedando el ejercicio. Entonces ustedes me van diciendo. F' de x es igual a. Aquí tenemos el producto de dos funciones. Nos quedaría. Escucho. Haría el primero. La derivada del primero. ¿Cuánto es la derivada de x? 1. Listo. Por seno inverso de x elevado al cuadrado. Ah, ya está. Más el primer término, x, ¿cierto? Sí. Por ¿cuánto es la derivada de seno inverso de x elevado a la 2? Aplicando. 1 sobre raíz cuadrada de u. Eso. Mira que aquí en este caso no pueden aplicar la regla de la derivada 17 directamente. Primero tienen que aplicar la regla de la derivada 10. La regla de la derivada 10 se aplica demasiado. Entonces se las voy a recordar por acá. La regla de la derivada 10. ¿Qué dice? Si usted tiene una función y igual a f de x elevado a la n, y' es igual a n por f de x a la n menos 1 por la función. En este caso, ¿cuál sería f de x? Sería la seno inverso de x. Bueno, este ejemplo. Entonces sería 2 que multiplica a seno inverso de x
Ahí sería 2 menos 1 da 1 por la derivada interna, o sea, por la derivada de seno inverso de x'. Ahí está el primer término. Esto es una prima. La derivada de 2x, 2. Y la derivada de este término. Ahí es un producto, ¿cierto? Sacamos el 2. Entonces eso, saquemos el 2 de acá y derivemos la raíz. La raíz cúbica, ¿cuánto nos daría raíz cúbica? Este término de acá. Raíz cúbica de 1 menos x a la 2. Si lo van a reescribir, esto lo pueden copiar como 1 menos x a la 2 a la 1/3. Entonces daría. Eso haría un tercio. Entonces aquí aplican la regla de la derivada 9. Entonces bajan el 1/3, ¿cierto? Por, escucho. 1 menos x a la 2 Sí. por la derivada. Ah, bueno, a la Por tercia. 1/3 menos 1. Menos 1. Menos. Menos 4 tercios. De menos. Por la derivada de 1 menos x a la 2. Aquí estamos aplicando nuevamente la regla de la derivada 10. Les acabo de decir que la 9 no, la 10, porque aquí tenemos una función. Entonces, ¿cómo quedaría 1/3 de 1 menos x? ¿Cuánto da 1/3 menos 1? Entonces, cuando tengan fraccionarios y necesiten restar así rápido, 1/3 menos 1 lo pueden copiar como 1/3 menos 3/3. Listo, 3 dividido 3, miren que es lo mismo que coponer 1. 1 menos 3 da menos 2. Nos daría menos 2/3. ¿Por cuánto nos da esta derivada? Esto nos da 0. 2x menos 2x. Menos 2x. Entonces aquí, este más 2 multiplica todo este término que derivamos, ¿cierto? Yo lo pongo aquí encima. Más 2 que multiplica a 1/3 de 1 menos x a la 2 elevado a la menos 2/3 por menos 2x. Por este término de acá, ¿cierto? Por tangente inversa de 3x a la 2 menos 1 más. La ejercicio está larguito, pero ya con este ejercicio entienden que la derivada de este por este más este término que queda igual 2 raíz cúbica. Ustedes en su casa pueden hacer lo siguiente y hacen otra vez el ejercicio en su casa despaciecito y lo comparan. Este es prima, ¿cierto? Pues enseguida derivo este. Contame. ¿Alguien por ahí me va a preguntar algo? Este 2 de acá. No, el de 2 raíz cúbica. Porque es el del ejercicio. El ejercicio me dice que es 2 raíz cúbica de 1 menos x a la 2. Miren que acá estoy derivando el segundo término. 2 raíz cúbica por la derivada de este. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto es la derivada de tangente inversa? Entonces miramos las tablitas, que eso no es que se lo tengan que aprender de memoria, la idea es que aprendan a utilizarlas. Yo las reglas se las doy. La idea no es que ustedes aprendan las cosas de memoria, sino aprenderlas a utilizar. Entonces la regla me dice 1 más u de x al cuadrado. En este caso, ¿cuánto es u de x al cuadrado? 3x a la 2 menos 1 al cuadrado. Eso. Por la derivada de u de x. ¿Cuál es la derivada de u de x? 6x. Eso. Entonces el ejercicio finalmente queda de esta forma. Ya sería sino como organizar de pronto signos. Voy a subir un poquito esta hoja acá. Claro. Es que lo tomemos. Venga, yo quito esta parte de acá y se los pongo
Así más fácil. ¿Qué es? Más. Todo. Está largo. Pongamos esto aquí como un más. Más esto, este término. Esto es una prima acá. No, qué enredos. El ejercicio es largo, pero si no aplicar las reglas. Ahí está larguito. Pero ya le es que ustedes, por decir algo en su casa, cojan nuevamente el ejercicio y lo haga cada uno. Y después compara el resultado. Esa es una buena técnica para los que apenas estén aprendiendo a derivar. Porque yo sé que hay unos que ya saben derivar y hay otros que lo han visto en el colegio. Ahora sí ya. Pero las personas que todavía tengan dificultades, impriman la regla de derivadas, sáquenle fotocopia, ahí está en la plataforma. Y con las reglitas en la mano lo van haciendo cada uno. Bueno, pues chumpolero de... Ya. Ustedes en álgebra y trigonometría ya vieron propiedades de los logaritmos. No. No. Creo que el próximo. Dentro de 15 días. Sí, bueno, entonces vamos a adelantar algo. Dice propiedades de los logaritmos. Entonces esto más o menos lo vieron por el colegio. Hay una primera propiedad que dice que si yo tengo una constante A. Bueno, empecemos con algo primero. ¿Por qué surgieron los logaritmos? Los logaritmos surgieron a raíz de que si nosotros necesitábamos resolver una ecuación que estuviera de esta forma, y igual a 2 elevado a la x, los matemáticos eran muy inteligentes, ¿cierto? Ellos se inventaban cuál problema encontraban. Mentirando. Entonces, y igual a 2 a la x, no sabían cómo despejar x. Entonces uno dice, ¿cómo despejo la x? ¿Cierto? Ahí es como algo, ¿cómo despejar x de esta ecuación? Entonces, para despejar x de esta ecuación, lo que nos han enseñado en el colegio es que sacamos logaritmo a ambos lados. Puede sacar, si deja logaritmo solo, eso es lo mismo que decir logaritmo en base 10, o podemos decir logaritmo natural. Logaritmo natural es lo que se dice logaritmo en base e. ¿Listo? El número e es un número que es un número, ¿el número es racional o irracional? Racional. Muy bien, irracional. Irracional pertenece a los Q asterisco. ¿Y cuánto vale? 2.7, 18, 28, 18. Entonces no se les olvide este número E, que este número E va a ser importante para sus materias posteriores. Entonces, si nosotros sacáramos el logaritmo natural de esta ecuación, nos quedaría el logaritmo natural de y igual al logaritmo natural de 2 elevado a la x. Una propiedad de los logaritmos es que si está elevado aquí un exponente, puede pasar aquí a multiplicar. O sea que nos quedaría x
por el logaritmo natural de 2. Entonces nos queda el logaritmo natural de y igual a x logaritmo natural de 2. Y con esto entonces tenemos que el y va a ser igual, lo que nosotros hacemos de forma equivalente, que es, esta es la base que es e, ¿cierto? El número e. Cuando tengo logaritmo natural siempre es base e. Entonces quedaría e elevado... Ah, no, aquí necesito despejar es x. Aquí me estoy devolviendo. Creo que después de 2 puntos, no sé qué, eso es 1i, que dice ahí. Ya voy. Después de este. Sí, esto es irracional. No, pero o sea, después del 28, 18. Ah, la que es una admiración. Es un signo de admiración. Queda muy admirable. Parece un 1. Para que no le olvide. Ustedes dicen, veía carita, ¿y cuántos cabale ese número? Pero de aquí en adelante ya no se le olvida porque eso lo van a emplear mucho. Con la carita ya sé que ya no les olvide el número, el valor. 2.7182818. Uno casi siempre se lograba hasta 2.718. Entonces, despejando x nos queda el logaritmo natural de y dividido el logaritmo natural de 2. Entonces miren que de esta forma podemos despejar x usando los logaritmos. Entonces por eso es que los matemáticos se inventaron los logaritmos. Listo. Entonces antes de ver las derivadas de logaritmos y de funciones exponenciales, vamos a mirar las propiedades para que de pronto no les vaya a quedar eso en el aire. Y después no me vayan a decir que no las vieron. Entonces, una propiedad de los logaritmos. Aquí están adelantando clase de álgebra cuando el profesor les pregunte. El a elevado a la logaritmo de a. Aquí, esto se lee logaritmo de n en base a. Es igual a n. Y es un número cualquiera. Puede ser 2, puede ser un medio, puede ser 5. Otra propiedad que dice el logaritmo de 1 en base a va a ser igual a 0. Listo. Lo que quiere decir esto es que el logaritmo de 1 en cualquier base siempre va a dar 0. Listo, en cualquier base. Yo tengo logaritmo de 1 en base 3, en base 10. Logaritmo de 1 en cualquier base siempre va a dar 0. ¿Y si yo me devuelvo? Hay otra tercera propiedad que dice logaritmo en base a de a es igual a 1. Entonces mire que el logaritmo de la misma base siempre es 1. Hay otra propiedad que es muy importante, que el logaritmo en base a la diferencia de dos cosas, cuando tienen una resta acá, es el logaritmo en base a de m más el logaritmo en base a de n. Hay otra que es logaritmo en base a de n elevado a la p. Esa es la que yo le estaba diciendo ahorita, bajo el p, cuando tengo aquí un exponente p, bajo el p y esto me queda logaritmo de n en base a. Esa sí la vamos a utilizar de pronto nosotros más. Hay otra que es logaritmo de m dividido n en base a
va a ser igual al logaritmo de a en base n menos el logaritmo de a. Esta no te la van a utilizar mucho en álgebra. Cuando tienen una división, tienen que restar los dos logaritmos. Esta es el logaritmo de n en base b. Logaritmo de n en base b lo pueden escribir de la siguiente forma: logaritmo de n en base a dividido logaritmo de b en base a. Esta otra lo que quiere, logaritmo de a en base a elevado a la r es igual a r. Si ustedes se fueran a devolver en este último, les quedaría a a la r elevado a la r. Igual a la R. A la R igual a la R. Ay, verdad que no tengo el audio. Estas son dos funciones, estaba hablando para mí mismo. Entonces tenemos que logaritmo de 1 en base a es igual a 0. Esto lo que quiere decir es la forma equivalente a como lo puedo pasar de logaritmo a exponencial. O sea, lo que quiere decir es que cualquier número elevado a la 0 siempre va a dar 1. Entonces son dos funciones inversas. Es como decir la multiplicación y la división. Listo, entonces para que tengan en cuenta estas dos formas, es logarítmica y exponencial. Y así hacen las otras, por ejemplo la primera. Ya lo tienen. Estas son las últimas propiedades. Entonces, ya que vieron esas propiedades, vamos a ver la derivada de dos funciones. Una función que se llama la exponencial y otra función que se llama la logarítmica. Entonces, el número e, como ya lo vimos, es un número irracional cuyo valor aproximado es 2.7182818. Pues tiene más cifras, pero con esas basta. Entonces, el número e es un número que satisface una condición que es la siguiente.
Límite cuando h tiende a 0 de a la h menos 1 sobre h es igual a 1. Entonces miren que con el límite, si ustedes hacen una tablita que tiende a 0, 0.0005, que se aproxima a 0 por la derecha y por la izquierda, van a obtener el valor de 1 en este límite. Listo, en la primera definición. Ya lo que dice la segunda definición, si a es mayor que 0 y a es distinto de 1, a a la x es igual a e a la x logaritmo natural de a. La segunda condición. Esta es una segunda definición, que a la x es igual a e a la x por logaritmo natural de a. Esta también de pronto la van a utilizar mucho. Entonces, ¿cómo llegan a esta función? Entonces tenemos que y es igual a la x. ¿Listo? Si saco logaritmo natural a ambos lados, ¿qué me queda? Logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de a elevado a la x. Esta x la puedo pasar a multiplicar acá, ¿cierto? Por propiedad de los logaritmos. X, logaritmo natural de a. Es la propiedad número 5, la que les acabamos de copiar. Y si yo paso esto a la forma exponencial, ¿qué significa? ¿Cómo es la base exponencial? Y igual, tienen que saber convertir esto, porque esto lo van a ver también en álgebra. Y igual a la base de este, que es e, y este es el exponente. Y esta es la base, que la base es el número e. Entonces y igual a x logaritmo natural de a. Y va que esto es lo mismo que esto. Miren que ya habíamos dicho que era a la x. Entonces a la x es lo mismo que decir e a la x logaritmo natural de a. ¿Listo? Miren el exponente acá, que es x logaritmo natural de a. Entonces les voy a mostrar las reglitas y hacemos un ejemplo de... Entonces tenemos ahí que la derivada de e a la x es igual a e a la x. Esa es la más difícil de todas. La derivada de la función exponencial es la función exponencial. Las derivadas del logaritmo, si eso, van desde la 22, bueno, la 22 es la de e a la x, va desde la 23 hasta la 26. Esas son las exponenciales y logarítmicas. Entonces mira que la regla derivada de 23 dice que e elevado a la u de x. U de x es que es una función cualquiera. Entonces la derivada de e a la u de x es e a la u de x por u' de x. La c, ahí te dice que a a la x, la derivada de a a la x es igual a la x por logaritmo natural de a. La 24 dice que a elevado a la u de x es a la u de x por u' de x multiplicada al logaritmo natural de a. Un ejemplo. Ay, me perdí. Entonces tenemos e a la x coseno de y igual a x e a la y. ¿Cuál es la derivada? Nos piden hallar y prima. ¿Cierto? Que es lo mismo que decir de y de x. Eso es lo mismo. ¿Cuál es la derivada? ¿Cómo lo harían? Tendremos que despejar y. Tienen que despejar y. Ustedes me dicen cómo lo hacemos. Ustedes son mis profesores, yo soy la alumna. Yo copio, yo aquí solamente sirvo para copiar.
Para copiar porque aquí hay un registro de lo que ustedes hablan. Hagan de cuenta que ustedes le estuvieran dictando una maquinita y yo la copio. ¿Cómo queda? En la anterior clase, ¿qué dijimos cuando teníamos una función en términos de x y y? Y teníamos que derivar. Eso. Tenemos que aplicar algo que se llama derivación implícita. Miren que si ustedes despejan ahí y les queda complicado despejarla para derivarla después. ¿Cierto? Porque aquí tienen que hacer y igual, coseno inverso de todo esto, pero aparte lo tienen aquí e a la y. Entonces es mucho más fácil aplicar derivación implícita. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Igualemos primero todo a 0. Y luego hagamos la derivada. Esta es la derivada de un producto. Entonces, la derivada de e a la x es ¿cuál? E a la x. Eso. Es la más difícil. Por. Eso, la más difícil. Por. Yo les voy escuchando. Por coseno de y. Más. Ella era la X. Sí. La derivada del coseno es ¿cuánto? Menos C. Menos c. Eso. Menos seno de y. Por. Hoy no vamos por. Miren que aquí estoy derivando x con respecto a x. En este. Y aquí estoy derivando y con respecto a x. Entonces tengo que poner aquí y'. O poner de y de x, que es lo mismo. Bueno, menos. Aquí tengo un producto. Entonces, como aquí tengo un signo menos, coloquemos aquí un paréntesis para que no nos vayamos a equivocar después con los signos. La derivada de x 1. por La derivada de y es e a la y, no me aturdan, más X. eso, por y, por la derivada de y. eso, por e a la y. La derivada de e a la y es e a la y, pero como estoy derivando con respecto a x, entonces pongo acá y'. Listo. Igual a 0. Entonces, ¿cómo me quedaría? E a la x coseno de y menos, esto aquí está multiplicando, más por menos menos, e a la x seno de y por y' menos e a la y menos x e a la y igual a 0. Y ya lo que hago es sacar factor común y'. Entonces, ¿qué me quedaría sacando factor común? Puedo pasarlo para acá. Entonces, hagámoslo con, después multiplicamos por menos 1. E a la x seno de y más x e a la y. Todo le sacamos factor común y'. Igual, si voy a multiplicar a su vez a ambos lados por menos 1. Entonces se me pasaría negativo y este positivo. E a la y menos e a la x. Ahí que hice, saqué factor común y' y multipliqué por menos 1. Mire que este término acá quedaba negativo y este también. Y este, si yo lo pasaba hacia el otro lado, no, este quedaría, este es al contrario, este queda al otro lado, pasa negativo, aquí queda positivo y este sí queda negativo, porque estoy para quitar el signo menos de este. Si paso esto para este me queda, entonces aquí lo que hago es que despejo y'. Y' me queda igual a e a la x coseno de y menos e a la y dividido todo esto. E a la x seno de y más x e a la y. Y como aquí no hay nada más, entonces lo puedo dejar así indicado.
estaba más cortico, ¿cierto? Hay otras derivadas que son las derivadas de los logaritmos. Entonces, para las derivadas de los logaritmos tenemos que la derivada de logaritmo de x en base a es igual a 1 sobre x por logaritmo natural de a. Y ahí tenemos la regla de la derivada 25, que dice que la derivada del logaritmo de u de x en base a es igual a u' de x dividido u de x por logaritmo natural de a, ¿cierto? Siendo u de x una función derivable, tiene que tener derivada. La derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Y después sigue la regla de la derivada 26, que dice que la derivada del logaritmo natural de u de x es igual a u' de x sobre u de x. Aquí tenemos una observación, pero antes de eso, hagamos este ejemplo y ya con base en este ejemplo les explico la regla de la derivada. Miren que la regla de la derivada 26 hay dos cositas. Hay una que es f de x elevada a la g de x. Listo, que sería este tipo de funciones. Usted tiene una función elevada a otra función. Entonces ya hacemos este ejercicio. Y yo con eso ya les explico bien la regla de la derivada 26, que está ahí. Entonces, ¿cómo harían ustedes la derivada de esa función? Piensen a ver cómo la harían. Tangente de x elevado a la 2 coseno de x. Ese logaritmo natural a ambos lados. Sí. También hacemos derivación implícita. Sí. Entonces, hagámosla como nos dice Andrei. Entonces, sacamos logaritmo natural a ambos lados. Entonces, quedaría el logaritmo natural de y igual al logaritmo natural de todo esto. Tangente de x elevada a la 2 coseno de x. Por propiedad de los logaritmos, ¿yo qué puedo hacer? El exponente pasa A multiplicar, ¿cierto? Entonces me quedaría 2 coseno de x por el logaritmo natural de la tangente de x por logaritmo natural de y. Entonces, miren que si yo despejo aquí y... bueno, una también puede ser así, espera, yo analizo. Si yo despejo y, me quedaría y elevado a la 2 coseno de x logaritmo natural de tangente de x. Y puedo hacer, sí, la derivada. Y otra es haciendo la derivación implícita. Entonces hagámosla por ambos lados. La primera forma, la que me dice Andrei. La derivada del logaritmo natural de y es ¿cuánto? Es 1 sobre y
por y'. ¿Cierto? La derivada del logaritmo natural de y es la regla de la derivada Es 25. Eso, es 1 sobre y. Pero como estoy derivando y con respecto a x, entonces pongo y'. Igual a la derivada de toda esta función. Y toda esta función está multiplicada por un 2. Entonces voy a dejar el 2 afuera y multiplico el producto. Entonces, ¿qué sería el producto? La derivada del coseno menos seno de x. menos seno de x por logaritmo natural de la tangente de x, ¿cierto? Más, los escucho, Coseno de X. 1 sobre tangente de x. ¿y cuál es la derivada del logaritmo natural de tangente de x? 1 sobre tangente de x. 1 sobre tangente de x, no. Ahí aplican la regla de la derivada 26. Mírenla ahí. Que es u' de x sobre u de x. La derivada de la tangente. Secante al cuadrado de x por la función. Y la función es tangente de x. Listo, eso se está multiplicando a todo eso. Y ya, si yo despejo y', y' me quedaría igual a 2y que multiplica a todo eso. Aquí como tengo un signo menos, lo voy a poner de segunda. Entonces me quedaría coseno de x por la secante al cuadrado de x dividido tangente de x menos seno de x por logaritmo natural de tangente de x. Sobre. No, ya tengo acá, aquí copié el segundo término, que es coseno de x por secante al cuadrado de x sobre tangente de x. Y este es el primer término. Pero 1 sobre Seno y de no pasa a X. dividir. No, porque estoy despejando y', la y pasa a multiplicar. Ah, sí, sí. Y después al final reemplazo lo que vale y. Ya al principio me habían dicho que valía tangente de x elevado a la 2 coseno de x, ¿cierto? Entonces toda esa cosa larga me quedaría de la siguiente forma: y' igual a 2 que multiplica y es tangente de x elevado a la 2 coseno de x, y todo eso multiplica a todo lo que acabamos de copiar. Entonces de esta forma yo derivo una función f de x que esté elevada a otra función. Y aquí esto es lo que aplico, la regla de la derivada 26 que aparece ahí en las tablitas. Listo, esta es la forma de hacerlo. Saco logaritmo natural a ambos lados y después derivo. Entonces esta era una primera forma. Entonces copian acá y enseguida miramos la otra forma, que es haciéndolo de forma exponencial.
Dígale que tengo un micrófono apagado. Debe tener el micrófono apagado. Sí, sí. ¿Cómo pueden? Esta es la primera forma, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacerlo de la segunda forma? Lo podemos hacer de forma exponencial. Entonces y es igual a e, que es la base, elevado a la 2 coseno de x por logaritmo natural de tangente de x. Y aplicamos la regla de la derivada 23. No se tienen que aprender esa regla de memoria, solamente aprender a usarlas. Que la regla de la derivada 23 es cuando tenemos y igual a u a la e elevado a la u de x. ¿Listo? Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos esto aquí. Entonces, ¿cuál es la regla de la derivada 23? Te me van diciendo. Y' dice que es e elevado a la u de x. Y u de x es todo esto que tenemos. 2 coseno de x por logaritmo natural de tangente de x por la derivada de todo esto. De 2 coseno. De 2, lo que ya vimos ahorita, que sería la derivada del coseno, que es menos seno de x, por logaritmo natural de tangente de x, más coseno de x por secante al cuadrado de x sobre tangente de x, ¿cierto? Y esto sería igual a 2 e a la 2 coseno de x por logaritmo natural de tangente de x, que multiplica todo esto que ya hicimos ahorita. Entonces, este resultado que obtuvimos acá y el resultado anterior son equivalentes. O sea, lo pueden hacer de esta forma. Ay, aquí es tangente de x. Eso no. Aquí el logaritmo natural de tangente de x. Entonces lo pueden hacer de esta forma, que miren que es mucho más rápido, o lo pueden hacer de la otra. Van a decir, ay, no le dio lo mismo el exponente. ¿Qué hay? Contame. Entonces hay una cosa, este exponente de acá será el mismo de este exponente que me dio ahorita. Este exponente que me dio ahorita fue todo este término, perdón, e a la 2 coseno de x por el logaritmo natural de tangente de x. Es lo mismo que tangente de x elevado a la 2 coseno de x. Porque yo les estoy diciendo que es lo mismo, ¿no? Que esto es equivalente a este resultado anterior. Y a que difieren este término. Y ninguno me dijo nada. ¿Serán lo mismo? ¿Ustedes qué dicen? No saben, no responden. ¿Hay da diferente o no? Para los que están poniendo cuidado al ejercicio. Entonces miren que si ustedes tienen esto, y igual, como dice en el ejercicio que es y igual a tangente de x
elevado a la 2 coseno de x. Si nosotros sacamos logaritmo natural a ambos lados, nos quedaría el logaritmo natural de y por el logaritmo natural de tangente de x elevado a la 2 coseno de x. 2 coseno de x por logaritmo natural de tangente de x. Esto es logaritmo natural de y. Entonces y es igual a e elevado a la 2 coseno de x por el logaritmo natural de tangente de x. Entonces miren que este término es lo mismo que yo copiar este término. ¿Listo? Entonces vea que lo pueden hacer sacando el logaritmo natural a ambos lados y derivando implícitamente. Si no se acuerdan cómo es que se hace la forma exponencial. Si no, lo pueden hacer en forma exponencial y derivar. Y vean que les da lo mismo. Listo. Entonces, ahí hay otras derivadas que se llaman unas derivadas hiperbólicas, que son desde la 27 hasta la 32. Entonces yo les voy a dejar como tarea que repasen lo de las propiedades de las hiperbólicas y miren las reglas. ¿Listo? Entonces denme un segundito. Entonces ahí hay otra propiedad que dice que el número e como un límite es e igual al límite cuando h tiende a 0 de 1 más h elevado a la 1 sobre h. Entonces esa es otra forma de ustedes hallar el número e como un límite. Si ustedes hacen el h muy pequeñito tendiendo a 0, encuentran el valor aproximado del número e. ¿Listo? Entonces ya para la próxima ustedes repasan las reglas de las derivadas hiperbólicas y hay unas propiedades en el libro. Yo ya les monté este capítulo en la plataforma para que ya con eso entonces terminamos la sección de hoy. Listo, entonces nos vemos dentro de 8 días.